Bueno, pues dedicamos este momento de reflexión para profundizar un poco más en este milagro del nacimiento del Señor y sobre todo la preparación de nuestros corazones en una forma más sincera, más profunda, mucho más allá de la experiencia que tenemos como religión, como tradición, como cultura. Y entonces hemos escuchado la reflexión de hoy en la novena que nos lleva a ese encuentro del Fiat de María, que nos encuentra a esa encarnación del Verbo Divino y nos lleva a algo que ya todos hemos escuchado tanto y que en nuestra vida cristiana pues es como el espíritu que nos acompaña del misterio de lo que se nos ha sido dado, que no comprendemos y que lo vivimos cada uno en una diferente forma, porque cada uno de nosotros crecemos en los misterios de nuestra fe en una forma muy particular y solamente Dios sabe esa forma tan particular qué dimensiones tiene, porque a veces ni nosotros mismos sabemos. Lo único que sabemos es que el Espíritu de Dios es perfecto y tiene un plan perfecto y nosotros somos parte de ese plan. Y es algo muy importante tenerlo claro porque ahí están los cimientos de nuestra fe, porque si nosotros entendemos que hemos sido escogidos, que hemos sido separados, que hemos sido predestinados para ser hijos de la Iglesia, hijos de Dios, pueblo de Dios, eso cambia nuestra vida, le da una dimensión mucho más profunda y trascendental a la simple vida que vivimos en este mundo, en la cual sobrevivimos y actuamos en él de acuerdo a las capacidades que hemos desarrollado humanamente, a lo que el mundo ha hecho posible para nosotros proveer, de acuerdo a nuestros esfuerzos, y eso es meramente humano. Lo que pasa es que si nosotros miramos con más cuidado quiénes somos y qué hemos recibido de Dios, nos damos cuenta que hay mucho más que esto. Hay mucho más que estar aquí en este mundo viviendo la vida que vivimos humanamente, porque hemos sido transformados. Precisamente lo que la novena enseña en el día de hoy es el Fiat de María que transforma el universo entero, porque cuando leemos la historia sagrada nos damos cuenta que nosotros por el pecado original fuimos desterrados. La misma creación cayó junto con las criaturas y por lo tanto todo estaba absolutamente maldecido, estaba maldito, ¿no? Y sabemos que viviendo en maldición, San Pablo dice, la creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad. Y por eso vivimos situaciones tan frágiles como saber que a nosotros nos puede cualquier situación en la naturaleza nos puede desaparecer en un segundo, porque todo está en movimiento, pero es un movimiento que espera el nacimiento. Y precisamente la llegada del Verbo Divino en el vientre de María representa la transformación total de un universo caído y de unas criaturas caídas. Y hoy estamos acá nosotros en medio de un universo caído que todavía no ha sido redimido hasta que regrese el Señor, pero nosotros ya somos seres transformados, criaturas sobrenaturales, que vivimos en este mundo, en el mundo caído, pero hemos sido levantados de esta caída por el Espíritu de Dios. Y entonces, en este pesebre, con este misterio de la encarnación del Mesías que estamos preparando en nuestro corazón, y es el ejercicio espiritual que la Iglesia nos enseña para que nosotros vivamos esta religión con espíritu, no solamente con tradición y cultura, sino con espíritu, que entendamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Saben ustedes que la Iglesia tiene una tendencia a mundanizarse? Y es natural, porque no necesariamente vamos a demonizar el que el ser humano no se espiritualice con su religión. Esa es una incapacidad humana de abrazar las gracias dadas por Dios. Y por eso no se puede culpar a nadie. Esa es una situación humana.
Es como hay hijos que no aprecian lo que los padres les dan. Y algunos no lo entienden, no lo saben, no lo aprecian, no conocen la gratitud y por eso no los pueden maldecir, ¿no? Simplemente es una condición humana. Dentro de la iglesia hay muchas condiciones humanas que evitan que el Espíritu de Dios penetre los corazones y por eso hay mucha gente que vive la religión. En España se encuentra con el fenómeno de las cofradías de la Virgen y son increíbles las preparaciones y por generaciones. Y esa gente que lleva a la Virgen con todo ese garbo, con todo ese despliegue hermoso de preparación, de vigilias y procesiones, y el 95% de esa gente nunca va a la iglesia. Pero usted los ve marchando con la Virgen y diría, qué gente tan católica, ¿no? Pero no. Y precisamente en nuestro corazón, cuando vivimos una tradición como el pesebre, que es un don maravilloso, regalo de San Francisco de Asís, que es el primero que entra en esta espiritualidad, a esta dimensión, y que hace lo que Jesús hacía, que era hablar en parábolas. Y San Francisco tomó elementos muy claros del Evangelio y los elevó a una posibilidad de que los asimilemos en forma natural, que encontremos ese pesebre, con el niño allí, los animales, la Virgen y San José, que encontremos ese pueblito de Belén, que encontremos los reyes sabios y que encontremos todos estos elementos del pastor y la oveja y todo lo que ocurrió para la encarnación del Señor. Entonces, nosotros estamos en esta comunidad haciendo esta novena, pero siempre la intención ha sido que esta novena sea una novena espiritual. Eso es lo que queremos hacer. Y estoy seguro que todos nosotros aquí presentes queremos hacer eso y todos los que nos están viendo por internet. Y entendemos que la iglesia está hecha de milagros. El primer milagro, pues, es el milagro de los milagros, que es la encarnación del Mesías. Pero de ahí en adelante todo es un milagro. La vida de Cristo y el cristianismo, la iglesia. Ustedes se pueden imaginar, la iglesia desde que aparece es una iglesia perseguida y todo lo que es del mundo la quiere destruir por más de 2000 años. Y la gente que más ha tratado de destruirla es la misma gente de la iglesia. Ustedes se dan cuenta que dentro de la iglesia hay unas batallas espirituales increíbles que la gente ni creería que existen dentro de la iglesia. Pero tienen que ver con el espíritu del mal que detesta a Dios, que detesta a Cristo y que es el príncipe de este mundo. Y que nosotros como cristianos estamos en un mundo desterrado que le pertenece al diablo. Y mucha gente no entiende eso, ni quiere oírlo y además no lo predican porque escandaliza a la gente. Y por eso estamos tan mal, porque no estamos hablando de la verdad, sino que la estamos disfrazando para que la gente no se asuste. Y el evangelio lo han cambiado. Pero la realidad es que nosotros estamos en un mundo desterrado. Esta no es nuestra casa, este no es el paraíso. Y tenemos que tener eso muy claro. Eso no quiere decir que nos vamos a encerrar en una cueva y que vamos a esperar a que todo termine. No es eso, porque el Señor nos envió. Y precisamente hemos sido escogidos y enviados para llevarle a Dios almas. Eso es lo más importante, almas. Cuando usted ve, por ejemplo, la comunidad de Santa Teresa de Calcuta, con la cual tenemos muy buena amistad nosotros por años, en los oratorios de la Madre siempre hay el crucifijo al lado del sagrario y hay una frase de la agonía de Jesús que dice, tengo sed. Esto fue algo que el Señor le reveló a Santa Teresa y está hablando de una sed que humanamente no se entiende, porque en términos humanos esa agonía de Jesús, tengo sed, todo el mundo por favor denle agua, ¿no? Y le dan vinagre, pero no es sed de agua, es sed de almas, es la sed de Jesús. Eso viene desde Getsemaní, cuando Él está que no quiere tomarse esa copa, y luego se encuentra con la muerte, y en la muerte se encuentra con la necesidad de almas. Y entonces nosotros
que estamos siendo testigos de este misterio, que es esta preparación para el nacimiento del Mesías, con todos los pasos que damos cada día. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos que descubrir conscientemente quiénes somos, porque si no descubrimos eso bien, yo les voy a dar una señal pequeña que ya ustedes de por sí conocen, pero el purgatorio existe, ¿sí? No podemos hablar del infierno porque personas que están en una forma u otra atendiendo a Dios en la forma que todos ustedes aquí lo están haciendo, que si no, no estuvieran acá, atendiendo a Dios, cada uno en su nivel, cada uno en su relación personal con Dios. Pero esto es importante aclararlo en el corazón, tener definido en el corazón lo que Dios ha hecho con nosotros y para qué lo ha hecho y a dónde tenemos que ir con esto, porque el tiempo es corto, esta vida es muy corta, la gran mayoría de la gente se duerme con esta realidad. Usted habla con el que quiera y le aseguro que la gran mayoría de la gente no tiene la muerte presente. La muerte, usted llama a un grupo de amigos y dice, encontremos a las 3 de la tarde para que hablemos de la muerte. Ninguno llega. Es un tema que nadie quiere tocar. Usted puede hablar de la muerte de cualquiera, pero no de la suya, ¿sí? Así pasa en funerales. Usted va a un funeral, todo el mundo habla del muerto, pero nadie habla y pensar que nosotros somos los próximos, ¿no? Eso no se dice. Un niño que pregunta tanto cuando empieza a decir ¿por qué? Ustedes saben que los niños, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca preguntan ¿por qué tengo que morirme? Y lo saben, pero no quieren preguntarlo, porque es el secreto más grande que llevamos. Y precisamente el nacimiento de Jesús es la libertad de la muerte. Por eso es que si queremos saber qué estamos haciendo acá, pues estamos adentrándonos en el misterio de nuestra libertad, porque el miedo a la muerte es una esclavitud. Y mucha gente vive esclava al miedo de la muerte y por eso no tienen calidad de vida, no la tienen. Y viven aterrados. Yo a veces me encuentro con gente que lo único que piensa ahí es que tengo una preocupación tan grande, ¿qué tal que se muera mi esposo? ¿Qué tal que se me muera un hijo? ¿Qué tal que se muera mi hermano? Y siempre es así, ¿no? Y claro, como decía yo antes, uno no puede demonizar a una persona porque está diciendo eso, y tampoco se puede culpar. La muerte es un fantasma, y todos cargamos esa lápida en la espalda, tiene el nombre de nosotros, no tiene fecha, pero tiene nombre, y caminamos hacia allá, con esa lápida a la espalda, pero de eso no se habla. Pero Cristo nos ha dado un regalo extraordinario, y es, si verdaderamente entendemos quién es Jesús, y así conscientemente nos preparamos para recibirlo en esta Navidad, Jesús vino a liberarnos de la muerte. Eso quiere decir que si usted entiende verdaderamente quién es Jesús, verdaderamente quedará libre y no será un esclavo de las angustias de este mundo. Porque este mundo, para el que le tiene miedo a la muerte, es un mundo de angustias. Claro, porque cada día usted está acercando más al fin y entonces está de afán y todo el mundo corre y se le está acabando el tiempo. No me he casado, no tengo dinero, no tengo ahorros, no he llegado allí, no he hecho aquello. Siempre todo el mundo anda con un afán. ¿Por qué? Porque ya viene la muerte, por eso. Porque si no tuviera ese miedo, no andaría de afán. ¿Qué afán tuviera? Precisamente todos los afanes terminan cuando termina el miedo a la muerte. Ya, se terminó la carrera. Ya uno no se preocupa. Tanta gente en la iglesia, es muy común en la iglesia encontrar todos estos mensajeros de los finales de los tiempos. Y a mucho católico le encanta eso, ¿no? Los libros son así de grandes. La mayoría de la gente que se conoce los libros de memoria, ni siquiera sabe el catecismo. Pero esos libros se los saben de memoria. Y son mensajes de cuándo va a terminar y que el cometa viene y que la bestia los va a marcar y un solo orden mundial y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y la verdad es que
Si nosotros verdaderamente descubrimos quién es Jesús, lo primero que descubrimos de verdad es el Evangelio. Es lo primero, porque cuánta gente lo lee, cuánta gente lo escucha, cuánta gente lo estudia, cuánta gente lo enseña, pero cuánta gente lo conoce. Esa es la pregunta. La gran mayoría no lo conoce. Es como cuánta gente llega al funeral de la mamá y ese día que la encuentra en ese ataúd muerta descubrió quién era. Durante toda la vida no supo quién era su mamá. Nunca la apreció, nunca la respetó, nunca realmente entendió quién era ella, pero ya muerta ya sabe quién es ella. Porque ya no está, ya no puede cambiar nada, pero ya entendió. Muy tarde. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Precisamente la unción sobrenatural del Espíritu Santo por el bautismo nos da a nosotros la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos enseña a nosotros a crecer espiritualmente hasta el punto de que nosotros entendemos que hay una guía perfecta para vivir perfectamente hacia un sentido eterno, que es el Evangelio. Y en el Evangelio hay algo importantísimo. La gran mayoría de los inmensos mensajes del Evangelio son 2 o 3 palabras. Y a veces la gente los pasa desapercibidos. Pero uno de ellos es, a cada día con su afán, dice el Señor. Y muy claramente porque venía gente preocupada por esto, por aquello. Y Él decía, ¿ustedes por qué se preocupan del futuro? ¿De qué tienen que comer? ¿De qué se van a vestir? Y comparaba la naturaleza, los pájaros, todo. Y decía, ustedes se van a preocupar a cada día con su afán. Nosotros nos levantamos hoy y le damos gracias a Dios por el don de la vida. Y antes de acostarnos le pedimos perdón por las cosas que no hayamos hecho bien y gracias por las que hicimos bien. Y nos acostamos a morir. Porque si somos humildes, nos acostamos sin saber si nos vamos a levantar. Eso es humildad. No, usted se acuesta, le entrega la vida a Dios y usted no sabe si se va a levantar. Porque solo aquel pretencioso, autosuficiente, piensa que se va a levantar, ¿no? ¿Por qué cree usted que se va a levantar, no? Es decir, nosotros podríamos hacer un ejercicio espiritual en este momento y decir, levante la mano el que está seguro que mañana se va a levantar con vida. ¿Sí? ¿Quién se atreve a hacer eso? Pues si uno con una conciencia clara sabe que no puede levantar la mano, ¿no? Porque no sabe, porque así es la vida. Y si la vida es así, entonces nosotros debemos aterrizar en eso. En eso es lo que debemos aterrizar. Ustedes se han dado cuenta que hay santos en la iglesia como San Buenaventura, incluso San Antonio de Padua y otros que mantenían una calavera sobre su escritorio. Y el ejercicio espiritual era mantener la muerte al frente, no porque tuviesen un tipo de fetichismo con la muerte, sino porque querían entender que la vida la tiene que tener calculada de acuerdo a la temporalidad. Por eso San Pablo dice, todo lo que vemos va a pasar, pero lo que no vemos es lo que va a permanecer. ¿Y cómo hace uno para manejar eso si lo que va a permanecer no lo puede ver? Entonces, lo único que puede darle a usted esa gracia es la fe. Y por eso Jesús le dice a Santo Tomás, que no creyó cuando se apareció la primera vez y la segunda vez que lo vio, se arrodilló y le dijo, Señor mío y Dios mío, que se usa en la liturgia para la elevación, un momento sublime. Y Jesús le dice, porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Esa es la fe. Y precisamente todos los misterios que tenemos en el Evangelio son misterios de fe. Jesús es perseguido por los fariseos, los saduceos, y le ponen trampas de toda clase. Y vienen a ponerle una trampa sobre los impuestos del César. Y habla con ellos, y cuando ellos se van, hace algo increíble. Le dice a Pedro, Pedro, vete al río, saca un pescado, ábrelo, y ahí encuentras una moneda, y ve a pagar tus impuestos y los míos. La gente lee ese pasaje, y no se da cuenta ese pasaje, la trascendencia que tiene. Pedro obedece a eso. Ustedes se pueden imaginar,
Yo les digo a ustedes, vayan a la esquina, cojan un pescado y saquen una moneda y vayan a pagarle los impuestos a Petro, ¿no? Sí. Ustedes me miran y dirán, este sí que se le fue la teja ya, ¿no? Pero la realidad es que Pedro se fue a hacer eso. Eso es muy grande, demasiado grande. Se fue y lo hizo. Y sacó el pescado y sacó la moneda. Ahora, todo esto nos da a entender a nosotros cosas muy grandes, porque nos damos cuenta que caminamos en una iglesia con un Dios vivo, una iglesia de milagros de verdad. Yo todos los días sé, cuando me levanto, que es un milagro. Lo sé, y cada vez estoy más convencido de eso. Y miro a la gente y digo, ¿sabrán que es un milagro que andan por ahí? ¿Sí? Que es un milagro que todavía tienen 2 piernas, ¿no? ¿Sí? Que tienen sangre. O sea, es increíble entender ese milagro. Cuando pasan situaciones como la pandemia, que tanta gente estuvo al borde de la muerte y tanta gente murió, y todo fue una sorpresa, tanta experiencia de muerte que hubo, ayudó a mucha gente y a otras las enfrió, porque mucha gente en las pruebas se aleja de Dios, porque la prueba purifica o corrompe. Eso es lo que hace la vida, ¿no? No hay sino 2 caminos posibles en este mundo. Lo que hacemos y vivimos nos purifica o nos corrompe. Es como el dinero. Usted trabaja mucho y va acumulando dinero, y lo que sucede es que si usted no es un buen administrador, ese dinero lo va a corromper. Pero si usted es un buen administrador, ese dinero lo va a purificar, porque se va a elevar a la dimensión que Dios quiere y por la razón que Dios le está dando lo que le está dando. O sea, se purifica o se corrompe. Es como el matrimonio. La pareja, el esposo y la esposa, en su relación se purifican o se corrompen. Una de las 2. No hay otro camino. Porque usted o se ama y perdona, o usted no tiene un matrimonio que esté en Dios, que esté en el amor. Y eso sucede, lo mismo con las amistades, lo mismo con las relaciones que uno tiene en el mundo, la relación con uno mismo. Ustedes se dan cuenta que a veces la gente, por desobediencia a todos los valores, a la moral, a los principios, se engaña a sí mismo, ¿sí? El iluso vive así, y mucha gente vive así. Entonces, la enseñanza del pesebre de Belén es precisamente el caminar con el Evangelio. Esa es la enseñanza. Porque ¿cuáles son los pasos de esta novena? Son el Evangelio, son los pasos perfectos y claros, tiernos, porque son la infancia del Señor. Es la preparación de esta mujer embarazada, que es la Virgen, de este hombre, San José, que es una presencia gigantesca en la iglesia y silenciosa, obediente, sencilla, humilde y poderosa, terror de los demonios. Son presencias tan extraordinarias que si nosotros meditamos en una sola de ellas, tenemos para el resto de la vida. Precisamente a eso debemos entrar en esta novena, en invitar el corazón a compenetrarnos en este misterio, y saldremos mucho más livianos de acá, al terminar la novena, mucho más livianos. Porque es que tenemos mucho peso. Ustedes se dan cuenta que la vida la va cargando unos ladrillos, ¿no? Y camina uno cada vez un poco más torcido, porque el peso es grande. ¿Y cuál es el peso? Cuando uno mira cuál es el peso que lleva, el peso de tanta preocupación, de tanta cosa, tanta cicatriz, la historia de cada uno de nosotros pesa. Pero ¿sabe qué hace Jesús? Jesús nos libera de ese peso. Porque ese peso es el amor propio. Yo, y yo, y yo, y a mí, y a mí, y a mí. Eso es yo. Y ese yo es precisamente el que Jesús nos enseña a eliminar. Porque ese peso no necesitamos llevarlo. Precisamente la gracia más grande que nos da Jesús es la libertad. O sea, y la libertad es: yo no soy esclavo de nada, ni de nadie, ni de mí mismo. Yo soy un hijo de Dios y mi única esclavitud es la cruz. Eso es. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno, misericordioso y muy puntual. Él siempre llega a tiempo a hablarnos directo al corazón. Y lo que Él dice siempre es sabiduría.
y una sabiduría que alivia, que libera, que desata, que nos da la luz para lo que tenemos que seguir haciendo, si es que tenemos tiempo. Pues que Dios sea glorificado en este pesebre, en nuestros corazones, y que este segundo día, la novena, sea un día extraordinario para nosotros, porque es un día en que nos adentramos más en este misterio. Amén. Amén.